Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Pixel la invitación para poder estar aquí y contaros algunas cosas sobre fabricación aditiva metálica, ¿vale? Y a IMH también, con los que he trabajado durante muchos años también, y es un placer volver aquí, ¿eh? Bien, mi nombre es Luis Matei, soy investigador del grupo de fabricación aditiva y láser de CEIT y del grupo de diseño mecánico y profesor de Tecnun de diseño industrial, ¿vale? Bien, lejos de intentar entrar en muchos detalles técnicos y aburriros, vamos a hacer una pequeña revisión de qué consecuencias tiene el proceso de diseño para fabricación aditiva, en concreto el metálico. Luego veremos un pequeño ejemplo y luego os hablaré de algunas pequeñas capacidades de las que disponemos para poder apoyar a empresas como las vuestras o como estamos haciendo a día de hoy con Pixel también. Bien, para los que no nos conocéis, pues el CEIT es un centro de investigación que se promueve por la Universidad de Navarra, estamos en San Sebastián, en 1982 con el objetivo de desarrollar proyectos de investigación y también la formación de jóvenes doctores, ¿vale? A nivel de financiación somos un centro donde la mayor parte de la financiación, por encima del 50%, es de contratación directa con empresas. Por tanto, somos un centro que está muy ligado a vuestra actividad, ¿eh? Tenemos desarrollamos una investigación básica aplicada importante. En nuestra división nuestra división se divide en 4 divisiones, valga la redundancia. La primera es materiales y fabricación, que engloba todo lo que tiene que ver con temas de fabricación aditiva, materiales, análisis microestructural, validación, test, NDT, diseño mecánico, etcétera. Quizás es la más relacionada con la actividad que tenemos hoy aquí. Luego tenemos otra de transporte y energía, una de salud y seguridad y otra de TICs, de sistemas de información, ¿vale? Bien, vamos a entrar al tema. Todos venimos aquí, todos sabemos ya lo que es la fabricación aditiva, por lo menos hemos oído hablar de ella, pero muchas veces cuando hablamos con empresas nos encontramos con la situación de, bueno, vale, yo me compro una máquina y ¿qué pasa? ¿Cómo pongo en marcha? ¿Cuál es el proceso de diseño? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Cómo influye eso en mi día a día? De alguna manera, el paradigma de la fabricación aditiva es pasar directamente del CAD a la fabricación, a la pieza, ¿no? Este es nuestro paradigma. Bien, pero hay una serie de procesos y consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta. El proceso de fabricación aditiva, aquí lo podéis ver un poco lo que es el diagrama, parte como siempre de la conceptualización de la pieza que vamos a desarrollar. Vamos a ver que nos va a dar más flexibilidad en cuanto podemos desarrollar ensamblajes completos, reduciendo la complejidad de nuestros sistemas, ¿vale? Vamos a pasar a hacer un diseño de detalle, donde vamos a intentar optimizar topológicamente nuestra pieza de tal manera que con el menor material posible tenga las mismas características que tendría la pieza original diseñada con un sistema tradicional, ¿vale? Igualmente, dentro de ese diseño tenemos la capacidad de desarrollar estructuras reticulares internas, generar estructuras de impresión porosas para reducir peso, etc., ¿vale? Lo cual nos da bastante flexibilidad unido a la libertad de diseño, ¿vale? Que eso es la principal característica que tenemos. A partir de aquí, una vez realizado este diseño, realizada esta optimización, llegamos a piezas o estructuras como las que veis a la derecha en verde, que son un poco extrañas, son un poco estructuras del estilo arbóreo, etcétera, que realmente son un poco difíciles de realizar o de imprimir. Por lo que vamos a pasar a generar un fichero. El fichero formato estándar de la fabricación aditiva a día de hoy es el STL, aunque empieza a haber nuevos estándares que tienen más información, ¿vale? Vamos a tener que manipularlo y vamos a tener normalmente que trabajar sobre él y rediseñarlo para poder imprimirlo, ¿vale? Esto es una realidad, con lo cual la optimización topológica muchas veces lo que nos da es una aproximación a la solución, no a la que vamos a fabricar, sino a la solución que vamos a tratar. Bien, a partir de ahí tenemos que gestionar el proceso de fabricación, lo cual supone elegir el tamaño de polvo, elegir la potencia del láser, la estrategia de impresión del láser, si tratamos de láser, o si tratamos de fabricación aditiva basada en otras tecnologías, el tipo de aditivo, de binder que va a llevar, etc. Hay una serie de procesos que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente, también, previo a todo esto, cuando vamos a diseñar una pieza, tenemos que tratar también de escoger la tecnología de fabricación que vamos a tener o que vamos a usar, ¿vale? Si es la que tenemos en nuestras instalaciones, vendrá dada con sus restricciones, y si vamos a usar el servicio de un tercero,
pues tendremos la capacidad de elegir ciertos parámetros. A continuación se fabrica la pieza, ya tenemos nuestra pieza, pero normalmente solemos tener ciertos problemas, sobre todo las interfaces con otros componentes, que nos obligan a tener que mecanizar esta serie de componentes para obtener una precisión apropiada, y también vamos a tener toda una serie de pilares de construcción. Como podéis ver ahí, la pieza no se puede construir en el aire, con lo cual tengo que generar unas pequeñas estructuras que lo que van a hacer es soportar el proceso de fabricación. También las tendré que mecanizar y retirar, aunque empieza a haber nuevas tecnologías en las que se generan unas interfaces frágiles entre estos pilares y la pieza para poder eliminarlas, de una manera muy sencilla. A continuación, y dependiendo del tipo de utilidad que pueda tener la pieza, por ejemplo, si vamos a sector aeronáutico, tendremos que tratar de evitar la porosidad que es inherente a este tipo de piezas. Y aplicaremos técnicas, tratamientos, como son, por ejemplo, tratamientos térmicos o hipping, que es compresión isostática compresión, para eliminar la porosidad interna y evitar problemas de fatiga posterior. Y por último, pues bueno, tendremos que evaluar, usando habitualmente técnicas no destructivas, nuestra pieza, ya que es una pieza única. Si la repito, no se garantiza que las condiciones de proceso sean exactamente iguales, con lo cual tengo que usar técnicas no destructivas para la validación. Habitualmente, en este tipo de piezas, se imprimen a la vez probetas, se llaman travelers, que me permiten también aplicar técnicas destructivas sobre la probeta para ver cómo ha sido la fabricación capa a capa de esta serie de componentes. ¿Vale? Y este es, de alguna manera, el proceso de fabricación aditiva. ¿Cuánto tardamos? Unos datos sobre los tiempos que se puede tardar en las operaciones principales, para que de alguna manera podáis contrastar con vuestra actividad real. ¿Vale? Bueno, estamos hablando aproximadamente, ¿no? En piezas habituales hablamos que el desarrollo de un CAD puede ser de horas. La optimización topológica estamos hablando entre una a 2 semanas, el coste que puede tener, dependiendo de la complejidad. Algunas pueden ser tremendamente sencillas, ¿vale? Pero una pieza relativamente compleja, estaríamos hablando de esa cifra, ¿no? La manipulación de los ficheros de unas horas, el rediseño también. A continuación, normalmente haríamos un análisis de elementos finitos para validar el diseño final que hemos hecho basado en la optimización topológica, puede ser cuestión de un día, y luego la fabricación pues dependerá de la tecnología, pues estamos hablando de horas o días. Con lo cual, el tiempo final es un tiempo bastante apropiado para poner en servicio una pieza que es que ha sido directamente fabricada con este tipo de tecnología. Os voy a presentar un ejemplo que luego podéis ver y tocar porque está puesto ahí en la mesa, por ejemplo, del desarrollo o el rediseño de una pieza. En fabricación aditiva podemos rediseñar piezas o podemos hacer también diseño desde el principio, con lo cual podríamos contemplar, por ejemplo, en montajes como este, hacer el diseño directamente de varias piezas ya unidas, que es una de las grandes ventajas que tiene, ¿vale? Esto, por ejemplo, es el N-Effector, es la parte final de un brazo robótico. Ese es el diseño original que se diseñó y se fabricó en aluminio, ¿vale? Y entonces el principio de la optimización topológica, el principio es diseñar las condiciones básicas para la optimización, que son básicamente definir todas las cargas y restricciones geométricas que puede tener la pieza y el espacio de diseño. El espacio de diseño, lo podéis ver a la derecha, es el volumen que voy a optimizar, el volumen dentro del cual tiene que estar mi solución, ¿vale? Bien. Perdonad que se me ha parado. Bien, mediante análisis de elementos finitos y realizando un proceso de optimización, estudiando las sensitividades que tiene respecto a las restricciones de diseño, finalmente voy a llegar a una solución, como os decía antes, que es la de abajo, que es una solución complicada, difícilmente fabricable, porque para que un fichero sea fabricable tiene que ser compacto y cerrado. Todos los triángulos que componen esa malla de ahí abajo deberían generar una estructura compacta y cerrada, ¿vale? Bien, no voy a entrar en muchos detalles, se me ha parado, lo siento.
No voy a entrar en muchos detalles porque no hay tiempo, pero bueno, luego estaré aquí, así que si queréis hablar conmigo os puedo contar más datos sobre este proceso, ¿vale? Bien, a continuación limpiaríamos este fichero STL y haríamos ya un rediseño basado en este elemento, que es el elemento azul, ¿vale? Haríamos la validación y el siguiente proceso ya es el proceso de diseño de la parte de fabricación. Vale, aquí volvemos a pelearnos con una serie de cosas. Tenemos que elegir los parámetros de fabricación. En algunas máquinas o algunas tecnologías los tienen ya más optimizados o los procesos son más cerrados, con lo cual es más sencillo, y en otros pues tendremos que ajustar parámetros, como os decía, de tamaño de polvo, láser, etcétera, ¿vale? Depende un poco de la tecnología. Tenemos que generar esas estructuras azules porque no podemos construir en el aire nuestra pieza. De tal manera que perfiles que se generen a más de 45 grados tendrán que estar soportados por pequeños pilares que normalmente son del mismo material que nuestra pieza y luego tendremos que mecanizar, ¿vale? Eso es el estándar, aunque ya os digo que empieza a haber nuevos sistemas en los que se genera una pequeña unión muy frágil que luego podemos eliminar a mano, ¿vale? También tenemos que trabajar con temas como el posicionamiento en máquina. Aquí estamos viendo solo una pieza, pero lo habitual en producción es que en nuestra bandeja de producción no haya una única pieza, sino que haya muchas. Eso es lo que se llama el nesting, es la colocación de las piezas optimizada para que el proceso de producción sea óptimo. Esto habitualmente los fabricantes suelen dar utilidades para generar esa disposición de las piezas y que la fabricación sea óptima, ¿vale? Y luego tenemos que definir parámetros de fabricación, como por ejemplo alturas de capa, densidades energéticas, etcétera, en el tema metálico. Bien, aquí podéis ver el proceso de fabricación de esta pieza, en concreto, que luego la veréis ahí, que la vais a ver en 3 materiales, en aluminio, en acero inoxidable, fabricada en este caso en Mizar, con una máquina de deposición directa metálica, y luego veréis otra realizada con binder jetting de acero inoxidable con infusión de bronce, y las tenéis fuera. Un poco como resumen tecnológico, la fabricación aditiva metálica nos ofrece muchas ventajas, aunque también tiene algún inconveniente, ¿no? Os cito algunas. Entre las principales ventajas tenemos una reducción de utillajes muy importante, básicamente casi se eliminan, ¿vale? Los costes de ahorro de material son muy altos, no hay desperdicio, no partimos de un bruto, con lo cual el material, normalmente el material, si usamos cama de polvo, además se recicla, etcétera, con lo cual tenemos pues una eficiencia en cuanto a coste de material, huella de carbono, etcétera, importante, ¿vale? Tenemos libertad de diseño a nivel de geometría, podemos diseñar cualquier cosa porque podemos fabricar, en principio, cualquier cosa, ¿vale? Podemos diseñar directamente conjuntos de ensamblajes, en los que muchas veces, por temas de estandarización o de unión de piezas, nos vemos obligados a hacer 6-7 piezas para un único elemento que tiene una funcionalidad, y aquí lo podemos hacer directamente en una pieza. Ahorros de coste y eficiencia. Y como algunas pegas que tendríamos las piezas hay que posprocesarlas, normalmente hay que tratarlas y hay que mecanizarlas. La mayoría de las tecnologías tienen una limitación de espacio, con lo cual el tamaño máximo de pieza que yo puedo construir es limitado, aunque empieza a haber nuevas tecnologías basadas en estructuras robóticas que tienen espacios de trabajo bastante grandes. Con lo cual también hay que ver que es una tecnología que está en pleno desarrollo y poco a poco va resolviendo todas estas pegas. Hay variaciones en el proceso de fabricación. 2 piezas con el mismo polvo y el mismo proceso pueden tener diferencias en cuanto a lo que son sus propiedades mecánicas, pero existen tratamientos posteriores que nos evitan ese tipo de variación de propiedades. El acabado superficial, cada tecnología tiene un tipo de acabado superficial, uno es más apropiado y otro menos, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Tema de precisión que nos obliga a mecanizar únicamente los interfaces con otras piezas, salvo que tengamos diseños tolerantes a fallos o que contemplen ese tipo de tolerancias, y que a día de hoy hay una falta de estandarización, ¿vale? Estas son algunas de las pegas con las que nos podemos encontrar. Es una tecnología en total desarrollo en este momento, en plena efervescencia, y está evitando todo este tipo de problemas. Cada día nos encontramos con nuevas tecnologías más maduras. ¿Qué hacemos a nivel de CEIT? Bueno, aquí
A nivel de CEIT, ¿en qué os podemos apoyar? Bien, nuestro apoyo básicamente es en la implantación de cualquier sistema relacionado con diseño, fabricación y sobre todo fabricación aditiva. Trabajamos conjuntamente Tecnun y CEIT básicamente en todo este tipo de tecnologías, desde la parte de modelado, diseño, análisis microestructural, testing, fabricación, etc. De alguna manera tratamos posttratamientos, etc. Tratamos toda la cadena de valor desde la generación del polvo, en la que somos capaces de fabricar polvos y los sistemas de atomización que generan el polvo para generar ese polvo con distintas características, tamaño, materiales, etc., hasta el final, que es la validación, test no destructivo, etc. Aquí podéis ver, por ejemplo, el tipo de polvo que generamos y que es el que se usa en este tipo de estructuras. Nuestras 3 columnas en fabricación aditiva son la metalurgia de polvos, la que llevamos trabajando muchos años. Este es el típico polvo que tiene una forma esférica, que es la óptima para este tipo de fabricación aditiva. Tenemos una línea relacionada con el diseño y otra con el láser. Dentro del láser tratamos temas relacionados con la texturización, donde podemos generar microtexturización para que tenga propiedades, por ejemplo, metales que son hidrófobos, o sea, que repelen el agua, perdón, se me olvidó la palabra. Podemos generar microestructuras de tal manera que un metal cambie de color dependiendo de la dirección o tenga propiedades de un tipo u otro. A nivel de polvo metálico, en fabricación aditiva, el tamaño del polvo y la forma es muy importante por varias cosas. El polvo tiene que fluir bien para que la fabricación sea apropiado. El tamaño es muy importante para que sea compatible con las tolerancias de fabricación, con la precisión. Tiene que ser soldable o sinterizable, que son las técnicas que se usan para fabricación. Evitar defectos y el precio más bajo posible. A nivel de técnicas que trabajamos mucho el heaping, que es esta técnica de compresión isostática de compresión, que lo que hace es cerrar los poros que hay entre los distintos granos de polvo, de tal manera que la variabilidad de las propiedades mecánicas finales de la pieza es muy baja. Prácticamente todas las piezas que han sido fabricadas y tratadas después con heaping mantienen unas propiedades mecánicas similares, lo cual nos da unas reglas de diseño que nos garantizan que la pieza final tiene un comportamiento adecuado. Vale, ya para acabar, a nivel de diseño, nosotros colaboramos básicamente en lo que veis aquí. Capacidad de métodos de selección para piezas que se pueden o se deben fabricar en aditivo, es decir, identificar qué tipo de piezas, identificar qué tipo de técnicas de fabricación pueden realizarse. Trabajamos en el diseño óptimo, aquí podéis ver varios ejemplos de diseño óptimo de distintos componentes para fabricación aditiva y sobre todo, y también en componentes inteligentes. Hoy acaba de hablar Carmen hace un momento de la digitalización y cada vez más es más normal que haya sensores embebidos dentro de los componentes. En este caso, también podréis ver fuera un componente que tiene un acelerómetro embebido y eso estamos usando pues, técnicas ya basadas en PolyJet o en FDM. Y por último, pues nada, la parte de fabricación que tenemos, básicamente estamos montando la célula de fabricación, en nuestro caso es una célula basada en un cabezal láser de fusión para temas de cladding y fabricación 3D y un escáner para láser para tratamientos superficiales, con un láser de 4 kilovatios, ¿no? Esto es un poco las capacidades que tenemos al margen de la colaboración, sobre todo, que os podemos ofrecer durante todo el proceso o implantación de la fabricación aditiva metálica. Y nada más. Muchas gracias.